El legado que la Revolución Francesa transmitió a las clases instruidas de Europa fue un estado psicológico, no una doctrina. Hoy, la rebelión, desde arriba propiciada por las élites globalistas, también propugna un estado psicológico, el del miedo, pues las doctrinas políticas heredadas del siglo XIX van de mal en peor, incapaces de redefinirse. Un término tan común como liberal goza de dos significados muy distintos a uno y a otro lado del Atlántico. El concepto de socialdemocracia cambió de contenido drásticamente tras el fracaso de la Revolución Alemana, que según se decía debía ser la consecuencia lógica de la Revolución Rusa. Comunismos hay muchos, y todo indica que aún habrá más, y así sucesivamente. De la inmensa legislación elaborada en los años duros de la Revolución Francesa, lo que había salvable fue transformado en profundidad. Y Napoleón, que coronó aquello en un doble sentido, mataron a un rey para entregarle a él la corona de emperador después de instaurar una república. Resultó derrotado al segundo intento. Engendró demasiadas ideas para una sola cabeza, y casi todas necesitaban digestión. Thomas Malthus, que dio nombre al polivalente malthusianismo, describió el tremendo fenómeno de la Revolución Francesa como un cometa en llamas. Él y otros muchos intelectuales dieron por supuesto que Occidente cambiaba de rumbo, pero era más cierto que empezaba a dar bandazos sin saber hacia dónde llevar sus huesos. Hoy también parece que toda la humanidad vaya a cambiar de rumbo. La genética se ha unido a la inteligencia artificial, a la robótica y a las tecnologías digitales, y sin freno moral, nuestros ínclitos billonarios globalistas pueden mandarnos a la nada y mucho más allá, donde les convenga. Todo depende de que salgamos o no del estado psicológico en el que moramos, como abducidos. Debemos comprender que nos movemos en una dialéctica política de élites y masas, como lleva sucediendo en Europa desde la Reforma y de manera más aguzada desde finales del siglo XVIII. Y el resultado de esta dinámica oscura no está escrito, nos digan lo que nos digan. Las masas entraron en la revolución de forma desorganizada y un tanto aleatoria. Incluso la toma de la Bastilla fue más un producto del azar que de la necesidad. Lejos de estar llena de mazmorras oscuras habitadas por presos torturados, solo había siete prisioneros, que además habían sido condenados por delitos comunes. La Bastilla no era la cárcel donde sufrían miles de víctimas por el simple hecho de pensar contra el sistema. Poco más tarde, la revolución encuadró esas mismas masas en un ejército obligatorio como jamás se había visto, y las lanzó a guerras mastodónticas donde fueron masacradas a cientos de miles. Carne de cañón. Ortega y Gasset explicó el resultado de esta dialéctica en su célebre obra sobre la rebelión de las masas, que hoy podemos contrastar con La rebelión de las élites, de Christopher Lasch. Según Ortega, el siglo XIX fue una centuria revolucionaria, pero no a causa de las barricadas, que cada cierto tiempo se levantaban aquí y allá y había que retirar a cañonazos. Eso por sí mismo no es una revolución. Puede ser un levantamiento, una rebelión, una cuartelada. Lo que condicionó el hecho revolucionario fue la presencia de masas en condiciones de vida que no habían existido jamás.
Si el pueblo era el soberano, como se decía, y tenía más derechos que un príncipe medieval, las élites lo trajinaban de acá para allá como una marioneta. La mayor parte de los revolucionarios del siglo XIX, ya fuesen apasionados y un punto locos como Bakunin, o estudiosos y torpes en visión política como Marx, u observadores y muy ricos como Herzen, se entregaron a la revolución cual misioneros. El invertido espíritu religioso de la Revolución Francesa les empapaba aún sin desearlo. Jacob Burckhardt, uno de los pocos intelectuales por los que Nietzsche sintió admiración, interpretó que todo el poder que antes había sido propio de reyes, aristócratas y grandes comerciantes organizados en repúblicas estaba pasando a manos de las masas, y que éstas lo usarían para ejercer una presión mucho mayor sobre el cuerpo y el alma de las personas. El demos, decía Burckhardt, es el más desconfiado e inquieto en el regir y en el mandar. Anunció una época de guerras que serían terriblemente destructivas. A medida que el sufragio, universal o no, se fue extendiendo, enseguida se comprobó con qué facilidad atraía al caudillismo. Un personaje como Luis Napoleón, en modo alguno una lumbrera, pero sobrino del gran Napoleón y por ello fundador del Segundo Imperio francés, se aupó a lo más alto del poder con un golpe de plebiscito que figura en la historia de los éxitos electorales. A finales de 1852 consiguió el apoyo de 3 millones de votos frente a 300.000 que le rechazaron. Y cuando cayó, 20 años después, a causa de la trampa de la guerra franco-prusiana, tuvo a su favor 7,5 millones de votantes, frente a 1,5 millones de adversarios. Todas estas masas, como 100.000 Sancho Panzas que hubiesen cargado contra los molinos de viento mientras Don Quijote los observaba, se convirtieron en protagonistas evidentes de todos los hechos políticos que sucedían en el continente. Expulsaron del trono a Isabel II de España y combatieron en las guerras carlistas. Tomaron el Palacio de Invierno y consiguieron que Hitler y Stalin echasen una sangrienta partida de póker en la cual Francia se ganó el título de cobarde, Inglaterra el de heroína, Japón el de humillado y Estados Unidos el del amigo que entra el último y a la fuerza en el juego y además gana y hace el negocio. El principio de soberanía popular, que es el mismo que hoy se tambalea gracias al efecto pandémico, tuvo que ser modificado y restaurado en tantas ocasiones a lo largo de esos 2 siglos, el XIX y el XX, que hoy es como una estampita que pegamos en la pared para que nos ampare. Y que nos ampare. Hace ya tiempo que se llegó a la conclusión de que la soberanía del pueblo se fabrica con un material tan endeble, llamado opinión pública, como las así dichas mujeres públicas, que si no se apuntala de forma rigurosa, queda sin efecto práctico. Te roban la soberanía en cuanto te sale al paso un buen descuidero. Es lo que sucede democráticamente con todas las leyes positivas. Duran lo que quiera la opinión pública, que es el producto residual de un engaño, el que urden las élites para manejarlas a conveniencia. En España, el independentismo catalán, que se inventa su historia como si fuese un cómic con personajes intercambiables, dio un golpe de Estado desde dentro de la Constitución que había sido aprobada por la gran mayoría de los catalanes y por todo el pueblo español. Y no sucedió nada. Las personas que han de ser juzgadas siguen huidas por Europa, y familias de ladrones no son llevadas ante los tribunales,
porque los sumarios jamás se completan. Los indepes sostienen que son pueblo soberano, y de ello deducen que pueden hacer lo que quieran. Pero cuando los reyes eran soberanos, si hacían lo que querían, saltándose las leyes, se les llamaba tiranos, y se les montaba una guerra, o se les destronaba y se les cortaba la cabeza. El soberano está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes más aún que los súbditos. Tal era la tradición de Occidente. Con las élites globalistas comprando voluntades en Bruselas y configurando una Europa que nos impone las leyes que las élites les dictan, poco podemos esperar de semejante unión. Sin la menor duda, hay que cambiarla, y cuanto antes mejor. Johann Gottlieb Fichte, a quien se considera padre de la nación alemana, coetáneo del largo período revolucionario francés hasta la caída de Napoleón, se encuentra entre los primeros que afirmaron que los verdaderos individuos son las colectividades, y en especial aquellas que muestran voluntad de acción. No hay que elucubrar mucho para comprender que un siglo después de su muerte se convertiría en el filósofo preferido de los nazis, tras haberlo sido del movimiento nacionalista pangermánico. El pueblo elegido no era el judío ni tampoco el francés, era el pueblo alemán, y se lo creyeron. Con Hegel, que bebió de Fichte hasta convertirse en la figura más alta y robusta de la filosofía, tanto si se mira a la izquierda política como a la derecha, la historia empezó a concebirse como una gigantomaquia de pueblos, estados y enormes muchedumbres que solo tienen un alma y combaten como si fuesen personas. En palabras de Hegel, el espíritu de una nación es un ser individual. Las muchedumbres, falsos soberanos, tuvieron un fruto que no esperaban: altas montañas de cadáveres y un titulillo de soberanía. Pero así fue como las élites avispadas empezaron a convertirnos en siervos dóciles bien alimentados, haciéndonos ver que éramos lo que nunca fuimos. Para Hegel, que fue una enorme mole intelectual, el Estado debía gozar de un poder absoluto, porque representaba el desarrollo del espíritu del mundo. Claro, de él bebieron Marx y Mussolini y Hitler y decenas de tiranos y tiranillos hasta embriagarse. Fue un hecho capital en la historia del pensamiento político y llegó preñado de terribles consecuencias. La ética y la filosofía del derecho de Hegel defienden un poder global desenfrenado. Según Hegel, ninguna nación, ni Estado ni pueblo, escúchese bien, tenían el menor derecho frente al poder que, en un momento dado, representaba al espíritu del mundo en su desarrollo. Todos tenían que arrodillarse ante él. En el sentido más rudo y contundente, la élite globalista que quiere gobernar el mundo es perfectamente hegeliana, y reúnen en su mente lo peor de Marx junto a lo peor de Hitler, lo peor de la izquierda y la derecha, que se besan en el corazón de Hegel. Ellos, los más inteligentes, los más tecnológicos y los más ricos, han visto y vivido cómo se desarrolla la humanidad en estos momentos. Ellos configuran un Estado que es distinto y superior a todos los estados y naciones, pues funden en un nuevo crisol el poder familiar de las monarquías con el poder comercial y ramificado de las repúblicas. Ellos tienen el poder capaz de mandar a los poderosos y sienten que están en posesión de un derecho absoluto que anula todos los derechos del pueblo bajo, que nunca supo gestionar sus opciones.
Se cree en el espíritu del mundo en este momento histórico y piensan ejercer como tal. Quien no se aparte será aplastado. Casi todo lo que necesitan las élites para conseguirlo es que las grandes masas continúen anestesiadas. Tal es el último punto, por el momento, de esa larga dialéctica de masas y élites que viene dando zarpazos desde la Revolución Francesa. Necesitamos, con urgencia, una cura de humildad.